Farmacia UCM, orgánica 2 de grado tercero. Vamos, la segunda orgánica, la que está en tercer curso. Bueno, yo soy Javier y supongo que algunos de vosotros me conoceréis. Y os voy a explicar un poquito por encima cómo voy a desarrollar la asignatura y también cómo es la estructura de la química orgánica 2. Aquí os he hecho una ampliación del programa donde se describen los 6 puntos, los 6 temas sobre los que va a constituirse la asignatura. Aquí por otro lado tengo un examen para que veáis cómo es realmente un examen de orgánica, para que veáis que tiene una pregunta de formulación donde predominan las fórmulas heterocíclicas, una nueva pregunta de azúcares, una pregunta de reacciones de carbonilos, aquí algunas que otras síntesis de aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. El planteamiento que yo hago de la asignatura no tiene otra finalidad que aprobarla, conocer lo absolutamente necesario e imprescindible para aprobar la asignatura con el esfuerzo necesario y exacto. Bien, la orgánica os la lograré condensar de tal manera que con los esquemas que se incluyen en estas dos carpetillas de colores, la carpeta de color fresa, donde tenemos la química de los carbonilos, la química de los ácidos y por aquí la química de los azúcares y la carpeta de color azul celeste, donde veremos todo un esquema con la química heterocíclica que constituye el tema número 6. Por aquí hay más detalles de la química de ácidos orgánicos. Pero ¿cómo se construye esta orgánica? ¿En qué se basa esta asignatura? Bueno, pues mirad, para hacer esta asignatura, para hacer la orgánica del tercer curso, bueno, vamos a quitar este trasto que ya no me vale absolutamente nada, porque os voy a explicar cómo es la estructura de la asignatura. Ellos empiezan por tema 1, aldehídos y cetonas, introducción general a la química de los compuestos carbonílicos, reacción de adición nucleofílica. Bueno, mirad, yo la química orgánica 2, después de darle muchas vueltas de cómo haceros un pequeño esquema en que vosotros podáis entender bien cómo va esta historia, yo me la quiero imaginar como una especie de árbol, de tronco de árbol. Este tronco de árbol evidentemente tiene unas raíces que son las que van a nutrir al árbol en cuestión. Esas raíces os van a llevar a los temas de la asignatura anterior, al tema de alcoholes, al tema de derivados halogenados, a la química de las aminas, a la química de los alquenos, de los alquinos, de los sistemas diénicos conjugados, es decir, la estructura se nutre de las reacciones del año anterior. La base del tronco es la química de los compuestos de carbonilo. Y en ese tronco, pues vamos a pensar que hay aquí unos tocones que se han cortado y de aquí nacerían, pues, o habrían nacido una serie de ramas que son, bueno, pues por poneros un ejemplo, las adiciones nucleofílicas. Aquí, por tanto, tenemos la química de los carbonilos, que es lo más fundamental, lo que va a soportar todo el árbol. Este árbol se ramifica en dos grandes ramas. Una de esas ramas son los dicarbonilos. Y los dicarbonilos, a su vez, tienen otras 5 ramas. Y esas otras 5 ramas, que son más pequeñitas, bien, son los 1,2 dicarbonilos, 1,3, 1,4, 1,5 dicarbonilos y 1,6 dicarbonilos. En los 1,2 dicarbonilos, pues ya nos empezaríamos a encontrar las reaccioncitas que desarrollan en 1,3 exactamente igual, en 1,4, en 1,5 y en 1,6 nos encontraríamos diversas reacciones. El otro ramal del tronco va a ser ácidos carboxílicos. Y los ácidos carboxílicos a su vez tienen otra serie de ramas. En uno tenemos los haluros de ácido, en una segunda rama los anhidros de ácido, en una tercera rama tendríamos a los ésteres. Esta es una rama muy gorda y muy importante, de aquí salen una gran cantidad de reacciones. Luego tendríamos a las amidas y por último tendríamos a la función nitrilo. Bien,
de los haluros de ácido, pues tenemos una serie de grandes reacciones. En los anhídridos es una rama bastante chuchurría, no le dan muchas reacciones. Luego tendríamos los ésteres, súper claves, importantísimos, las amidas importantes, los nitrilos importantísimos. También nos encontraríamos algunas ramas, unas ramas que salen, por ejemplo, de la química de los carbonilos con grupos hidroxilos, los hidroxicarbonilos, los halocarbonilos, los aminocarbonilos, y de alguna de ellas, alguna de esas ramas, pues prácticamente no fructifican, pero otras dan origen a, por ejemplo, en hidroxicarbonilos, al tema de los azúcares. Igual que en los ácidos orgánicos, también salen otras ramas, imaginaros, aloácidos, hidroxiácidos, aminoácidos, y dentro de los aminoácidos nos encontramos pues otro tema. ¿Veis? Entonces, de esta manera habríamos construido un árbol que yo os lo explicaré y os lo desarrollaré paso a paso, iremos viendo, iremos repasando. En primer lugar, un poquito la base de la que nos vamos a nutrir, las reacciones las que permiten que todo esto tenga vida. La química de carbonilos es lo fundamental, es lo que soporta todo el árbol. Luego tenéis los compuestos dicarbonilos 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, que a su vez tienen pues una serie de reaccioncitas. Vamos a pensar que son los frutos y que estas reaccioncitas, pues en cada ramal, pues hay alguna, aquí la transposición del ácido bencílico, o por ejemplo la obtención de los hidroxicarbonilos mediante las grandes reacciones que ponen siempre los exámenes. En los 1,4 tenemos las reacciones de Palnor para obtener los pirroles. En el 1,5 tenemos la síntesis de Hans para obtener la molécula de piridina. En 1,6 tenemos las reacciones de condensación internas formando estructuras cíclicas. Aquí tendremos quedado que está toda la química de azúcares. Aquí tenemos la química de los aminoácidos, y aquí os he dicho que está la química de los derivados de ácido. La asignatura no es difícil si se sabe estructurar. Si vosotros cogéis el programa y empezáis a leer tema 1, aldehídos y cetonas, introducción general a la química de los compuestos de carbonilo, reacciones con nucleófilos. Tema 2, ácidos carboxílicos y sus derivados, síntesis y reactividad. Tema 3, reactividad de la posición alfa en los compuestos carbonílicos, acidez de la posición alfa, reacciones de sustitución, reacciones de condensación de enoles y enolatos. Tema 4, compuestos difuncionales. Claro, en compuestos difuncionales aquí entra todo. Entran los difuncionales 1,2, 1,3, 1,4, entran los hidroxiácidos, los aminoácidos. Por eso yo os he hecho este esquema para que tenga un poquito más de lógica. Tema 5, productos naturales. Y en productos naturales me hablan de los hidratos de carbono y de los aminoácidos. Tema 6, heterociclos. Los heterociclos están en todo el árbol. Hay reacciones en el tema de dicarbonilos, en el tema de ácidos y de derivados de ácido, que me conducen a la formación de dicarbonilos. Intentar reunir todas estas reacciones y hacer un tema significa coger de aquí un poco, otro poco, otro poco, otro poco, otro poco, otro poco, otro poco, y todo ello sin ningún orden ni concierto. Bien, yo voy a empezar mi curso a mitad de septiembre. Si vosotros lo consideráis interesante mi opción, o si queréis más información, podéis contactar conmigo llamándome a mi teléfono móvil 609-202-900, o bien en mi correo electrónico javierquímicaorgánica@hotmail.com. En fin, o me podéis mandar un WhatsApp, lo que consideréis oportuno. A mitad de septiembre comenzamos el curso para resolver esta asignatura a la primera y aprobarla el 25 de enero.